Respecto a un tema que reiteramos siempre, no hay que perder de vista, hay que tenerlo siempre presente en agenda. En este caso, obviamente, el tema del COVID-19, que nos ha sorprendido en las últimas semanas por el nivel de contagio que había alcanzado, pero sobre todo por la cantidad de muertos, sobre todo en Trujillo. Ojo, 13 personas han perdido la vida producto del COVID-19. Creo que somos la región, en este caso La Libertad, donde más personas han perdido la vida producto de este contagio. Pero para hablar de este tema, porque ha surgido pues cierta polémica en torno a las vacunas, ¿no? Se hablaba de la vacuna bivalente que había extendido su vigencia, y después el ministro sale y dice, también tenemos la monovalente que ya empezó a aplicarse en el Perú desde el 20 de enero, si no me equivoco. Cristian Díaz se encuentra con nosotros, él es el director general de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del MINSA. Señor Cristian Díaz, muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar usted esta noche con nosotros y poder hablar en torno a este sentido. Primero, para ponernos en contexto, hasta el día de hoy, a pocos días de terminar enero, ¿cómo se encuentra el tema del COVID-19, los contagios? ¿Ha sido simplemente un episodio pasajero, esporádico, o todavía está ahí latente? Cuéntenos cuál es el contexto, el panorama en torno a la COVID-19. Miren, el COVID-19, es cierto, comenzó a incrementar los casos a finales del año pasado, durante las últimas semanas, y se incrementaron también durante estas primeras semanas del mes de enero. Eran esperables el incremento de casos, tomando en cuenta el escenario del cambio de estación, pero también teníamos el escenario de las fiestas de fin de año que aglomeraron a muchas personas y por lo tanto hay mayor facilidad para la transmisión del COVID entre las personas. Se llegó a tener en algunas semanas 8.000 hasta 10.000 casos, el pico más alto llegó a ser hasta casi 12.000 casos, de lo que veníamos teniendo aproximadamente 1.500 casos semanales. Estamos hablando que se incrementaron casi 8 veces más aproximadamente el número de casos. La parte de hospitalizados, que también se tuvo un incremento, sin embargo ahí los incrementos fueron mucho menores. El pico más alto que se tuvo fue 250 hospitalizados en la segunda semana de este mes de enero. Sin embargo, ya había una disminución también, al igual que el número de casos ha ido disminuyendo, tanto los hospitalizados en general o hospitalizados en los cuidados intensivos. Las defunciones que se ven justamente, si vemos por el contexto de lo que ha presentado en los casos, primero vienen los casos confirmados, los leves, y luego los moderados y los severos y fallecidos que se van dando en las siguientes semanas, cuando ya se llegan a complicar en los pacientes. Sí es cierto que se llegaba a tener cerca de 100 fallecidos durante este año 2024. La gran mayoría de casos son personas que tienen factores de riesgo, personas vulnerables, que o no estaban vacunadas o tenían la vacunación que no habían recibido sus dosis completas. Y sobre todo porque son grupos vulnerables, ¿no? Adultos mayores o personas con movilidad. Y eso justamente la importancia de poder transmitir a la población que se debe estar vacunados. Exacto. Ya sea con vacuna bivalente, las personas que no tienen o no son vulnerables, y las personas con la monovalente adaptada, que es la que actualmente el Ministerio de Salud en su norma técnica que ha actualizado, está priorizando justamente a la población vulnerable con esta monovalente adaptada. Doctor Cristian, para concluir este análisis, el contexto, la antesala, podríamos decir, efectivamente ya los casos, como lo que nos ha dicho, han ido disminuyendo. El caso de hospitalizados también se ha llevado a un pico, también ha ido disminuyendo. El caso de los decesos. Lo que nos sorprende, por ejemplo, a los que estamos en la parte norte del país, es, por ejemplo, la cantidad de fallecidos. La Libertad, Trujillo en particular, de donde sale la señal de Sol TV para el norte del país y para todo el territorio nacional. Nos preocupa Trujillo porque hemos tenido, hasta donde tenemos conocimiento, de ahí para adelante tal vez habrá incrementado, pero lo que tenemos oficialmente reportado son 13 personas fallecidas producto del COVID.
¿es la región con más muertos en ese sentido o hay otras regiones? ¿Y a qué cree que se debe esta situación, considerando Trujillo una ciudad costera, una ciudad con sistemas de salud, una ciudad que tiene, me imagino, implementado todo un sistema de vacunación? ¿Qué análisis le han hecho ustedes desde el MINSA en torno a lo que ocurrió aquí en la ciudad de Trujillo? Bueno, también es importante, sí es cierto, que hay un número importante de fallecidos. También hay que tomarlo en cuenta que la cantidad de fallecidos va en proporción al tamaño de la población. Cuanto más población se tiene, obviamente, por, por tasa de infecciones, hay mayor cantidad de infectados y por lo tanto la probabilidad de fallecimiento también puede ser mayor. Pero también hay que, parte del análisis que hay que tomar en cuenta es cómo están las coberturas en vacunación, por ejemplo, en La Libertad. En general, tenemos que, por ejemplo, en las coberturas en primera dosis llegan básicamente a 23%, por ejemplo, en la dosis de refuerzo, en la segunda dosis. Acá tengo el dato exacto para poder decirlo. Por favor, sería interesante. Miren, Sí. en primera dosis 23%, en la segunda dosis de vacunación de refuerzo tienen hasta 9%. Nada. Pues, entonces, si hablamos de esos porcentajes de vacunación en, en La Libertad, entonces es esperable encontrar mucha población que no va a tener sus vacunas. Por lo tanto, entonces hay mucha población vulnerable que podría estar en riesgo. Entonces, es importante remarcarlo. Claro. O sea, normalmente, o sea, es directamente relacionado. Bajas coberturas de vacunación, mayor población que no está coberturada, por ende va a haber mayor población expuesta a un riesgo, y cuando hay un incremento de casos, esto hace que se presenten formas más severas de... Ahora, el problema COVID. aquí es, sí, doctor Díaz, el problema en ese sentido es, ante esta baja cobertura de vacunación y por lo tanto más personas expuestas, el problema es la falta de vacunas, que creo que no es el sentido, pero usted confirme, es la falta de vacunas, por eso la población no se inocula estas dosis, o es que la estrategia para captar a esa población no se está dando con efectividad. Mire, en general, problemas de vacunas no es el problema, porque en todo el país están abastecidos. Ajá. Actualmente, tanto de la vacuna bivalente como también de las vacunas monovalentes que ya se han distribuido. Incluso hay ya regiones como Tumbes, Piura, Lambayeque, Cusco, Arequipa, la monovalente. y hasta Tacna y San Martín incluso, que ya iniciaron la vacunación monovalente. Entonces, otras regiones todavía están justamente iniciando ese proceso que ya se inició en Lima. En Lima ya tenemos más de, si no me recuerdo, acá tengo el dato exactamente, ya tenemos más de 40.000 casos o 40.000 personas que han sido vacunadas. Entonces, probablemente la población también, en esta percepción o no percepción de riesgo, lo que está haciendo es no acudir a los vacunatorios. Nos pasaba que en muchos vacunatorios, durante las fiestas de fin de año, la cola de los que se vacunaban era pues mucho más pequeña que los que iban a tomarse una prueba para descartarse el COVID. Entonces, en vez de buscar de atenderse y vacunarse, que es la forma más segura, porque recuerden que las vacunas son eficaces, son seguras y de buena calidad, sin embargo no lo hacía. Entonces, eso también tiene que ver mucho con la población que no ha acudido masivamente a vacunarse. Pero en otras sí, oportunidades. doctor Díaz, sin embargo la población no acude, sin embargo también en todo caso la estrategia, la comunicación para continuar convenciendo a la población, sensibilizando a la población, también ha tenido que haberse relajado, ¿no? Para que la población no vaya. O sea, también hay que mirar ese escenario, ¿verdad? Exactamente, el escenario, las estrategias de inmunizaciones de todo el país nunca han dejado de vacunar, nunca. Desde que se empezó, hemos continuado la vacunación durante todo el tiempo, incluso durante el fenómeno del Niño, las lluvias, sábados y domingos, no se ha parado. Ha habido picos o bajas tanto como que llegaban a ser 3.000, 4.000 vacunados, imagínense,
solamente en una semana, o sea, muy poco de lo que en algún momento pudieron llegar a ser 100.000 casos que se vacunaban, imagínense, eh, por semana o incluso algunas veces por día, en los picos más altos. Entonces, sí es cierto que hay menos por parte de la percepción de la población de riesgo. Tiene que ver mucho probablemente con que la gente ya ha normalizado Ujú. el COVID. Correcto. Y es cierto porque además, en cierta manera, el COVID ya no es una pandemia. Desde mayo del 2023, Tenemos la que convivir OMS, con ella, la claro. Organización Mundial de la Salud, declaró fin de la pandemia. Pero eso no significa que el COVID se fue. Ujú. El COVID ha venido y se ha quedado. O sea, ya estamos en la fase endémica. Y la fase endémica, como en cualquier epidemia, va a haber picos en donde se va a incrementar. No van a ser lo que hablábamos de esos picos o las olas que teníamos inicialmente, no, porque ya no hay una ola, pero sí hay incrementos. Y estos Ujú. incrementos son estacionales, como Correcto. cualquier otro virus respiratorio. Y Efectivamente. veíamos a tener incrementos como se ha presentado, porque no Vamos solamente a, ha sido COVID, también hemos tenido otros virus respiratorios que se han incrementado durante estos últimos meses. Efectivamente, doctor Cristian Díaz, y lo importante, y esto es el mensaje que tenemos que nosotros reforzar, es que tenemos que vacunarnos, sobre todo las personas con riesgo. Tenemos la vacuna bivalente y la vacuna monovalente. Monovalente. Muchos se preguntarán, ¿cuál me conviene? No, la bivalente, no, la monovalente, no, las dos. Vamos a esclarecer este tema, nos vamos a una pausa comercial para justamente venir y entrar de lleno a esto. ¿Qué vacuna? Perfecto. ¿Qué características tiene? ¿Qué finalmente qué hay que tener como característica para ir a una u otra? Eso lo vamos a conocer tras la pausa comercial. Hay que aprender a vivir con el COVID. Señores, el COVID no se va a ir entre nosotros. Ya es una enfermedad que ha llegado para quedarse. Y que si no nos vacunamos, no hay duda de que nos vamos a contagiar y a enfermar. Y si tenemos una enfermedad prevalente, tal vez el desenlace es uno, la muerte. Entonces, para evitar eso, para evitar que nuestros familiares sufran, hay que vacunarnos. Vamos a regresar. Conversamos con Cristian Díaz, él se encuentra con nosotros dialogando en el programa del día de hoy y tras la pausa regresamos a ver en qué consiste la vacuna bivalente y monovalente. No se mueva, por favor, pase la voz, porque con el doctor Cristian Díaz, quien es el director general de Intervenciones Estratégicas de Salud Pública del MINSA, nos va a aclarar este panorama. Pausa y regresamos. Bien, amigos televidentes, continuamos con ustedes. Conversamos con Cristian Díaz, director general de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud. Hemos querido conversar con él para que nos aclare algunas dudas que podrían existir en torno pues a estas vacunas contra el COVID-19, considerando pues este ascenso que hubo en las últimas semanas y polémicas también por las mismas vacunas. Doctor Cristian Díaz, tenemos ya dentro de este sigue vigente con el mismo efecto. Cuéntenos usted, por favor. A ver, para explicar un poco, Sí. cuando se habla de una vacuna, muchas de las vacunas que se usan regularmente son vacunas que tienen muchos años de estudios. Algunas tienen pues 5, 6, 10 años que se han investigado y recién, después de todos los estudios, salen al mercado y son usadas habitualmente. En esos tiempos, es tiempo suficiente como para que uno tenga claro cuánto es el tiempo de vida útil que puede tener la vacuna. Sin embargo, ustedes saben que la vacuna del COVID es una vacuna que rápidamente se investigó por lo que sucedía en todo el planeta y ya se tenían resultados, salió inmediatamente y se distribuyó para ser usada en todas partes del mundo. El momento que salen las primeras vacunas, obviamente tenían poco tiempo de estudio, tiempo suficiente para decir que era eficaz, segura, pero no sabían cuánto tiempo tenía de eficacia, cuánto tiempo iba a hacer eficientemente el uso de esa vacuna. En un primer momento le dicen un año, pero los estudios continúan. Cuando los estudios continúan dicen, no, sigue siendo 6 meses más, un año más. Entonces, ¿qué hacen los laboratorios que han confeccionado las vacunas? Avisan a los países en donde han vendido las vacunas, comunican, mira, se ha extendido un año más. Entonces, lo que inicialmente estaba para un periodo, se extiende más tiempo, y eso es la extensión de uso que se menciona de la vacuna. La vacuna sigue usándose. En este caso,
se extendió hasta por 2 veces. Se extendió y finalmente las vacunas, como usted bien ha dicho, siguen siendo vigentes. Eso es lo que ha ocurrido. Se comunicó parte en el mes de octubre lo que este suceso de la extensión de uso. Sin embargo, pues no tuvo el rebote que se hubiese esperado, quizás faltó un poco más de comunicación, divulgación probablemente, pero todo, esta extensión de uso estaba dentro del marco técnico, marco legal, y que la evidencia científica lo respalda. Y por lo tanto actualmente tenemos dos vacunas, la vacuna bivalente y la vacuna monovalente adaptada, que son las que está usando actualmente el esquema de vacunación en el Perú. Ahora, la pregunta que se harán algunos, no, mejor me pongo la monovalente. Y algunos dirán, no, mejor la bivalente, porque suena bi, puede ser mejor, en fin. O sea, ¿qué conviene inocularse finalmente? ¿La bivalente, la monovalente? ¿Cuál es mejor para uno, para otros? La vacuna bivalente, el COVID comienza a tener unas variantes, ahí viene la variante Omicron, y dentro de la variante Omicron tiene algunos linajes. Hay un linaje que su nombre técnico son el BA4 y el BA5. Esos dos son los componentes de la vacuna bivalente. Son dos linajes de la variante Omicron. Pero la monovalente adaptada lo que tiene es otro linaje de la misma Omicron, que es el JN.1, que es el más frecuente en el Perú. Y es lo que pasa pues cuando tenemos las vacunas como la vacuna de influenza, ¿no? Que va a cambiar. Mutan, surgen nuevas variables. Todas las veces en todo el año. Entonces, eso es lo que podía ir pasando. Actualmente, la recomendación que se ha hecho bajo la evidencia científica, bajo el comité de expertos, es usar la monovalente adaptada, la cual, para los grupos vulnerables. ¿Quiénes son los grupos vulnerables? Los adultos mayores, hablamos de los adultos que tienen comorbilidades como diabetes, obesidad, aún el grado de inmunosupresión, y pueden ser también adolescentes o niños que a veces tienen leucemias, por ejemplo, son personas que no son mayores de 60 años, pero son personas vulnerables por su condición de comorbilidad. Y la bivalente se sigue usando en la población que no tiene factores de riesgo. Ese es el esquema actual de vacunación que se está dando en la población peruana. Correcto. Y los efectos de una u otra son los mismos, ¿no? Lo único que se cambia es la composición por algunas variantes o linajes, como ustedes lo llaman. Y con una vez que se colocan, los efectos son los mismos, el dolor del brazo, en fin, o sea, no es nada, no vamos a sentir nada nuevo en torno a no esa adulta mayor, le corresponde la monovalente. ¿Cuál es ese flujo en torno? El personal de salud ya tiene un entrenamiento, tiene claro cuál es el esquema actual de vacunación, lo que hace es hacerle unas preguntas y según ello le va a decir, usted es una persona vulnerable, tiene que ser monovalente adaptada. La única condición sería es que los últimos 2 meses usted había recibido la vacuna bivalente. Si no la ha recibido, recibe inmediatamente la vacuna monovalente. Si ya la recibió, la bivalente, y no ha pasado los 2 meses, hay que esperar que pasen los 2 meses. Pero si ya pasaron los 2 meses, lo va a recibir. Ah, correcto. Igual, una persona, un adulto mayor dice, no he recibido la bivalente, va a recibir directamente la monovalente. No interesa que haya recibido. Correcto. Y si recibió la bivalente, la única condición, por lo que escucho, es decir, si usted recibió la bivalente, han transcurrido 2 meses, si es que la respuesta es afirmativa, inmediatamente le colocarán la monovalente. Las vacunas ya están disponibles, como usted lo ha dicho, ya en varias regiones. En el norte ya están disponibles. Creo que se empezó en Piura, si no me equivoco. Y como usted lo ha dicho, ya están las vacunas, las monovalentes, en cada uno de los centros de salud. Exactamente, ya se ha hecho la distribución a nivel nacional y ya hay algunas regiones que ya iniciaron la vacunación con monovalente, como mencionado Tumbes, Piura y Lambayeque, en el sur, Cusco, Arequipa y Tacna, incluso San Martín, en la parte de la selva central, también ya hay. Es mutua, no solamente del gobierno, no solo de las autoridades, no solo de los profesionales de salud, sino también de nosotros como ciudadanos. Entonces, ser responsables, ir a vacunarnos para evitar pues estos hospitalizados, estas personas contagiadas y también pues finalmente llegar a perder la vida si es que tenemos grave, si esta situación se agrava.